Muy buenos días. Soy el doctor Francisco La Rosa, soy patólogo y trabajo como profesor asociado de la Universidad de Colorado en el Departamento de Patología en la Escuela de Medicina. Tengo el honor de poder estar ahora con ustedes y poderles dirigir algunas de las experiencias que he tenido en el campo de la patología de próstata y agradecerle a los auspiciadores de este evento tan importante, este simposio de urología. Y en especial a mi tocayo, el doctor Francisco Estrella, y muy agradecido también a mi amigo, el doctor Jorge Ugalde, con quien hemos tenido una amistad muy grande y por muchos años con todos estos asuntos de telepatología. En primer lugar, quería hacer una pequeña introducción en relación a la anatomía de la próstata antes de entrar a la parte más específica de patología de cáncer de próstata y el uso de las técnicas de 3 dimensiones en el diagnóstico de cáncer de próstata. Y tenemos acá un par de figuras, una de ellas es de un espécimen que fue obtenido en una autopsia y que se ha logrado preparar en una forma especial con este plastificado, en comparación con el otro dibujo donde vemos que la próstata de personas jóvenes es muy pequeña, de 20 a 25 gramos, pero el crecimiento constante es lo que nos va a preocupar desde el punto de vista clínico. En el caso de la localización de distintas glándulas en la próstata, como la zona periférica que tiene glándulas muy sencillas y la zona central que tiene un tipo de glándulas mucho más complejas. La zona de transición es interesante porque es bastante pequeña en las personas jóvenes, pero posteriormente son las que van a crecer y van a ser responsables de la hiperplasia nodular y el BPH. Esto es otra sección donde podemos ver la parte anterior en la misma orientación que vemos en una radiografía de CT, en un scan, que más o menos a la mitad de la próstata podemos ver que la parte anterior casi está deprivada de glándulas, pero que en algunos casos, probablemente más o menos entre un 5 a 10% va a presentar neoplasias significativas. La zona periférica, como ustedes pueden ver en este caso, bastante amplia, y después la zona central, con la zona de transición que aparentemente es bastante pequeña en el joven, pero que posteriormente va a crecer y va a comprometer las funciones de las otras glándulas en la periferia. Hemos hecho bastantes estudios en el pasado, especialmente con el doctor Víctor Spitzer. Estos trabajos han sido básicamente una reconstrucción en 3 dimensiones de fotografías tomadas de material proporcionado por donantes que han ofrecido sus cuerpos para ser estudiados posteriormente, y el principio es el poner en bloques, partes del cuerpo en bloques de gelatina que se congelan y posteriormente van a ser pulidos con una máquina de carpintería y que ustedes pueden ver aquí representados en esta fotografía. Ustedes ven que esta pelvis, que fue el caso de nuestro estudio, está en un bloque congelado, ha sido condicionado para que progresivamente vaya bajando 50 micrones cada vez que pasa por encima de este bloque. Una vez que el bloque sale después del primer pulido, entonces se toma una fotografía, y para evitar tener partículas de polvo del congelado después de haber sido pulido, tenemos unos inyectores de alcohol que van a limpiar toda la superficie. Y con este pequeño video les voy a enseñar más o menos la forma como trabaja. Ustedes ven el bloque abajo y con el proceso de pulido, y posteriormente los inyectores de alcohol están limpiando toda la superficie, y una vez que sale completamente se toma una fotografía de alta resolución y nuevamente el bloque entra para que se pueda tomar otra fotografía posteriormente después de haber eliminado 50 micrones. Eh, con esto logramos fotografías como la que estamos mostrando en este momento, donde pueden ver muy bien la próstata y su relación con el recto, la grasa perirectal y los músculos de la pelvis con los huesos de la pelvis, donde las venas tienen llenas de sangre con color
rojo oscuro y las arterias de color verde por una inyección de una cera fundida que nos ayuda a identificar las arterias. La vejiga ha sido inyectada con un coloide azul para también poderla ver en mejor detalle la parte interna, y la uretra también ha sido coloreada en esa forma. Esta es una simple representación de una de estas fotografías, pero hemos tenido cerca de 600 fotografías a distintos niveles, con las cuales hemos logrado hacer una reconstrucción de toda la próstata obtenida de este modelo, donde tratamos de que se pueda realizar un tipo de enseñanza virtual para personas que van a tener que hacer exámenes endoscópicos, por ejemplo, de la próstata. Los estudiantes de medicina, antes de ir a trabajar con los pacientes directamente, van a poder hacer este tipo de trabajo virtual. Básicamente, las dos formas de estudio en histología de la próstata está dada por las biopsias, que son estos núcleos que se han obtenido cilíndricos, que se obtienen de distintas porciones de la próstata, y la otra forma clásica es la de la prostatectomía total. Entre estas dos tenemos las extracciones transuretrales de la próstata, que son prácticamente pequeños particulados que también no tienen ninguna orientación, y simplemente lo que vamos a tener que hacer es estudiar por la presencia de cáncer, generalmente pacientes que han tenido hiperplasia nodular prostática y que representan el tercer grupo de preparaciones histológicas. Ustedes ven que estas preparaciones son bastante ilustrativas en lo que se refiere a los tipos de lesiones que podemos encontrar, y nosotros procesamos toda la próstata, o sea, desde el ápex hasta la base. Vamos a tener las distintas laminillas. Las laminillas que se utilizan acá son del doble del tamaño de las convencionales, de las que se usan para biopsias normales. Lo que es interesante es, en lo que se refiere a las biopsias de la próstata, de que las primeras fueron realizadas en el año 1922, y lo que es mucho más interesante todavía es de que las primeras fueron hechas a través del perineo, y que después de muchos años, como ustedes pueden ver, recién en el año 80 hemos retomado ese acercamiento del perineo para poder hacer las biopsias de mapeo que vamos a explicar. En el interín han habido evoluciones dentro del sistema de las biopsias transperineales, o inclusive ya a pasar a las transrectales, y con el advenimiento del ultrasonido, las famosas las biopsias TRAS, o que son a través del recto, el probador del ultrasonido que tiene incorporado las agujas, y desde la parte posterior de la próstata podemos ir tomando las muestras necesarias en una forma sistemática para poder hacer un estudio más detallado de lo que puede haber en ese tejido. Lo que es interesante también es de que si nosotros visualizamos de que esta próstata puede tener un gran tamaño, puede ser 2, 3, 4 veces el tamaño normal, entonces el acercamiento posterior transrectal va a tener una serie de limitaciones, porque mientras más grande sea la próstata, va a ser más difícil el hacer un muestreo de la parte anterior y también de la parte apical. Una vez que se obtienen estas biopsias, son enviadas al laboratorio, cada una en forma individual, en sus contenedores de formolina, y posteriormente, después de haber sido embebidas con parafina, hacemos los cortes especiales, las láminas, y posteriormente su archivo. Lo más general es de que utilicemos pues un número de entre 8 a 12 biopsias, incluidas las zonas laterales, con evaluación de la zona transicional diferida, para evitar complicaciones de la uretra. Pero en lo que se refiere a este número de 8 a 12 biopsias, tenemos que tener algo muy importante en consideración. Este es un trabajo que hicimos nosotros en el año 2012 con el ingeniero Priya Guerajera, quien fue el que hizo los primeros estudios, tratando de comparar las posibilidades de obtener muestras de biopsias que contengan cáncer en próstatas de distintos volúmenes.
Y ustedes pueden ver acá que las posibilidades de detección de lesiones malignas son muy buenas o relativamente buenas en próstatas que son pequeñas, pero a medida de que la próstata va creciendo, el acercamiento solamente con 12 cilindros o 12 núcleos va a ser bastante limitado, porque mientras más grande sea la próstata, más separadas van a estar estas biopsias y la presencia de tumores entre esos muestreos es mucho más probable de que no se detecte. Entonces, ese es un punto muy interesante a consideración y se hizo un estudio matemático inclusive de las posibilidades que tenemos de detectar cáncer cuando son próstatas de menos de 15 centímetros cúbicos versus las de 50 y por encima de 50. Y la conclusión fue básicamente lógica, ¿no? De que mientras más grande sea la próstata, tenemos que poner más biopsias para poder detectar lo que esté presente en ese tejido prostático. Entonces, el próximo paso ha sido el poder hacer estas biopsias transperineales, donde hemos regresado, como vuelvo a repetir, al acercamiento transperineal que originalmente se había utilizado cuando se hicieron las primeras biopsias. Y en este caso, la posición del ultrasonido siempre va a ser la misma para poder ver la próstata, especialmente desde la parte posterior. Y a través del perineo es que vamos a colocar esta gradilla. El escroto está en esta parte superior, el ano está acá con el probador de ultrasonido, y en el centro se coloca estas gradillas que están perforadas a cada 5 milímetros y que se pueden identificar cada uno de estas perforaciones con las letras y números similares a lo que tenemos en los juegos de los chicos, batallas de barcos. Esta es una representación de lo que se podría ver en el ultrasonido, de que dependiendo del tamaño de la próstata vamos a tener números diferentes de biopsias que vamos a poder aplicar. Si la biopsia de la próstata es muy grande, entonces vamos a tener que hacer mayor cantidad de muestreos a comparación si la próstata es más pequeña. Pero lo interesante es de que cada vez que hacemos una biopsia, como está ustedes viendo acá, la pistola con la aguja para tomar las biopsias, y acá el probador, esto es una vista de perfil y esto es una vista anteroposterior o de inferior a superior. Podemos llegar a muestrear prácticamente 360 grados de la próstata, a comparación del acercamiento transrectal, que solamente nos permite un buen muestreo de la parte posterior, pero con limitaciones de la parte apical y la parte anterior. Estas son las cuadrículas que, vistas por los dos lados, en la cual está marcada cada 5 milímetros y al otro lado está marcada cada 10 milímetros. Pero nosotros recomendamos, ya con estudios que hemos hecho, de que comparativamente los muestreos a 5 milímetros, cuando se comparan con las prostatectomías totales, tienen mucho más precisión el mapeo de cada 5 milímetros. El mapeo de cada 10 milímetros nos puede hacer perder lesiones importantes que estén entre estos dos muestreos con 10 milímetros de diferencia o de distancia. Una vez que se obtienen las biopsias, tratamos de ahorrar también material histológico poniendo 3 biopsias en el mismo cassette, en la misma lámina, y identificándolas con tinta de color azul, verde y negro, lo que nos va a proporcionar unas 3 biopsias en cada laminilla. Acá son 2 niveles diferentes, como ustedes pueden ver, y lo interesante es que tenemos que tratar de ponerlas, y eso es algo que hay que conversar muy bien con los tecnólogos para que nos hagan unas buenas preparaciones, no necesariamente pues un tallarín de biopsias, sino que estén más o menos paralelas y que nos ayude a poder revisarlas en una forma más fácil. Ustedes ven aquí, las 3 biopsias están representadas con negro, verde y azul, y podemos ver en esta particular que tiene cáncer, en contraste a estas otras. Este cáncer también se va a poder identificar en tamaño y en localización, porque uno de estos extremos de cada biopsia va a ser identificado con tinta negra china, que nos va a indicar si está, que es la porción más periférica, podríamos decir, de la biopsia, para poderlo orientar posteriormente
cuando veamos los resultados en la reconstrucción de 3 dimensiones. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que hemos diseñado un reporte especial en el cual en una de las columnas tenemos la localización con las letras y el número para poder identificar el origen de cada biopsia. Y las letras A y B están en relación a apical y B de base, que podríamos decir se han obtenido del mismo agujero dentro de la plantilla, pero una que es la parte un muestreo más apical y el otro es un muestreo más profundo cerca a la base. Ahí nosotros colocamos la longitud original de cada biopsia en centímetros, 1.2 centímetros, etcétera, y la minilla donde van a estar ubicadas con sus colores correspondientes y con los diagnósticos para cada una de esas biopsias. O sea, cada frasquito donde se manda la biopsia va a tener solamente un cilindro. Una vez que llegan todos estos resultados, las imágenes de ultrasonido con los resultados de la patología, un grupo de expertos tecnólogos de informática que han diseñado este sistema de software para poder reconstruir las imágenes que se han obtenido en vivo, las vamos a poder poner en el computador representando la próstata en tercera dimensión, y en la cual se van a colocar los resultados de la patología. Estas líneas en morado van a ser las representaciones de cada biopsia, de cada cilindro, y en el cual van a poder ellos identificar dónde está el cáncer con la información que yo les he proporcionado, como ustedes pueden ver acá, 3.5 milímetros localizado a 2 milímetros del extremo que está con tinta. Entonces, este pequeño video también les va a dar una mejor idea de cómo es que llegamos a este punto del análisis de las próstatas que todavía no se han sacado del paciente y que le permite al urólogo el poder hacer una evaluación mucho mejor de cuál tipo de tratamiento va a ser el más indicado para este paciente. Entonces, aquí están viendo ustedes primero cómo se mide el volumen de la próstata primeramente, luego se coloca la plantilla en la parte perineal y se fija a la próstata del paciente con estos marcadores para que a la hora de que el paciente se mueva, la plantilla se mueve conjuntamente con la posición del cuerpo del paciente, o sea, no hay desplazamientos. En este caso, el doctor Crawford está poniendo su biopsia, el dispositivo para poder tomar las distintas biopsias de distintos niveles. Y una vez que se obtienen estas biopsias, van a ser identificadas cada una con su número y letra correspondiente dentro de esa plantilla. Y ustedes pueden ver acá que en la sala de operaciones se tiene todo un cuadriculado representando las localizaciones de la plantilla. Entonces, cada una de estas biopsias se ponen en nuestras pequeñas esponjas, se identifica cuál es el extremo que está más distal o más superficial, se mandan estos frasquitos independientes, los resultados de la ultrasonido también son proporcionados, con los cuales se va a hacer la reconstrucción en 3 dimensiones de la próstata. Y una vez que ya se tiene esto, se coloca la base de datos que tiene la información de los resultados de las biopsias, localizando o reconstruyendo prácticamente de una forma bastante precisa la localización de las lesiones con cáncer, como ustedes pueden ver en este caso en el color amarillo o el color naranja, son las zonas donde está localizado el cáncer, como ustedes pueden ver acá. Entonces, si el cáncer es bastante localizado, vamos a poder posiblemente hacer un tratamiento mucho más focal, más conservador, poniendo nitrógeno líquido solamente en esa zona o en ese lóbulo y evitando pues el llegar al extremo de una prostatectomía radical. Un hombre de 58 años que tiene un PSA de 4.2 y que se le hicieron las biopsias y encontramos que tenían pequeños focos de atipia, en este caso sin presencia de células basales, y que las biopsias rectales
habían sido diagnosticadas como 3+3, involucrando menos del 5% de 2 de 10 biopsias. Se informó al paciente, este fue el caso, pero el paciente dijo pues que tenía cáncer y optaron por una prostatectomía radical. La próstata era de 50 centímetros cúbicos y las secciones por montura, esta era la lesión 3+3 que fue diagnosticada y esta fue la lesión 4+5 que fue diagnosticada posteriormente después de la prostatectomía. Y ese es una de un acercamiento de la zona del grado 5 en ese paciente. O sea que el diagnóstico final fue 4+5. Si hubiésemos tenido en esa época las biopsias transperineales, muy probable hubiéramos dicho, no, este paciente tiene 3+3, tiene una próstata grande, y es mejor hacerle, antes de ponerlo en observación, mejor hacerle una biopsia transperineal, donde podemos examinar 360 grados de la próstata, y muy probable se hubiera diagnosticado ese cáncer. Esto es simplemente para ilustrarles de que estas biopsias a través del recto tienen tremendas limitaciones en lo que se refiere a una evaluación completa de la próstata. Muy bien podemos hacer diagnósticos de las zonas más probables de la localización del cáncer, pero cuando se trata de cánceres que están muy apicales o como el caso bastante anteriores, va a ser difícil, especialmente en casos de pacientes que tienen próstatas agrandadas. Y esta próxima diapositiva es la misma próstata, pero pretendiendo de que tenemos una próstata mucho más grande, donde ustedes pueden ver de que las agujas van a estar mucho más distantes de la parte anterior de la próstata, con las limitaciones correspondientes en lo que se refiere al diagnóstico. Entonces, si nosotros hacemos un análisis o un muestreo de la próstata, pero a través del perineo, vamos a poder hacer un muestreo completo, 360 grados, sin necesidad de las limitaciones de las biopsias transrectales. Acá tenemos otro video donde vamos a poder ver la detección de cáncer de próstata. Esa es una animación que ha hecho nuestro grupo de tecnólogos que tratan de ilustrar lo que sucede cuando estamos haciendo un examen de la próstata a través del recto. La mayor cantidad de cánceres van a estar en la parte media y en la parte apical, y aquí al lado izquierdo están ustedes viendo cuál sería la posición de este cáncer en la parte, en una sección antero-posterior o apical basal, y en la otra estamos viendo una vista lateral. Entonces la idea es, utilizando esta zona que sería la zona de interés, donde posiblemente existe un cáncer, vamos a tener que realizar un muestreo a distintos niveles entre las secciones del ápex y de la base. En el caso de que la próstata sea agrandada y que tengamos multifocalidad, como ustedes pueden ver en las secciones transversales o laterales, la aguja, en este caso nosotros estamos viendo dónde está la lesión, pero la aguja no sabe dónde está la lesión. Pero en el caso de la muestreos a través del perineo, la cosa es completamente diferente. Entonces ustedes pueden ver que la aguja está entrando por el perineo al lado derecho, y primero se va a colocar un marcador de oro para poder tener la referencia posterior, y el tumor que está representado por este pequeño lesión de color verde, el muestreo de cada 5 milímetros va a ser grandemente relevante para poder identificar exactamente la localización del cáncer en este muestreo transperineal. En este caso ya estamos viendo otra representación cuando tenemos varios focos de cáncer, similar a los que habían estado siendo muestreados a través del recto. Ustedes pueden ver también de que las posibilidades de poder identificar múltiples lesiones, inclusive muy pequeñas, que pueden ser más o menos de 5 milímetros de tamaño, van a poder ser identificadas
pues con bastante especificidad y localización en el caso de que exista esta multifocalidad, donde toda la próstata va a ser muestreada. Vuelvo a repetir, el número de biopsias va a estar en relación al tamaño de la próstata. En un estudio posterior hemos hecho esta correlación clínico-patológica entre las biopsias transperineales y la presencia de estas mismas lesiones cuando hemos tenido que hacer la prostatectomía. O sea, podemos comparar los resultados del mapeo transperineal y posteriormente ver cuando se tiene la próstata en la mano, poder hacer esta correlación. Y usando esta cuadrícula de 5 milímetros, hemos demostrado de que existe una estadificación que refleja mejor el verdadero estado de la enfermedad del cáncer de próstata, comparado con las biopsias convencionales a través del recto. Y que estas biopsias transperinales pueden detectar y descartar enfermedades más agresivas, identificando con mayor precisión el tamaño y grado de las lesiones del cáncer de próstata. O sea que si nosotros especialmente queremos ser conservadores en lo que se refiere al tratamiento del paciente, sería una aventura el simplemente limitarnos con los resultados de las biopsias transrectales, sabiendo de que podemos tener cánceres que están en otras zonas, especialmente en pacientes que tienen próstatas de mayor tamaño. Entonces, la comparación de estas biopsias transrectales con los resultados y complicaciones, vemos que primeramente pueden diagnosticar más lesiones clínicamente significativas que las convencionales transrectales. Existe un criterio de que si el paciente ha tenido biopsias transrectales negativas y todavía sigue con la sospecha de que existe una elevación de PSA y la presencia de cáncer, este es el siguiente paso. En vez de estar llevando al paciente nuevamente a más biopsias transrectales que posiblemente van a ser nuevamente negativas, creemos que es la mejor forma de poder atender a este paciente yendo a un nivel diferente con las biopsias transperineales. La cantidad de infecciones urinarias son 5.4 veces más comunes en las biopsias transrectales comparadas con las biopsias transperineales. Y es lógico porque en el caso de las transperineales estamos yendo a través de la piel que ha sido esterilizada, pero el esterilizar el recto debe ser bastante difícil y tenemos que usar antibióticos, etc. Y los riesgos de infección son 5.8 veces mayores cuando se toman más de 12 biopsias del tipo convencional transrectal, y inclusive la presencia de infecciones, y no solamente infecciones, perdón, sino también de retención urinaria. Entonces, como conclusión de este trabajo que fue publicado en el año 2019, vemos que el diagnóstico de cáncer se ha duplicado en el doble número de pacientes. O sea, la detección de cáncer ha sido 2 veces más grande y se detectó cáncer en 2 de 3 hombres que habían tenido previas biopsias transrectales negativas. Y inclusive las complicaciones de infección son mucho menos frecuentes en las biopsias transperinales. Este es otro paciente de 62 años, PSA de 13 en 2008 y subió hasta 23. Resonancia magnética, no había pruebas definitivas de cáncer. Todavía han sido las biopsias rectales habían sido negativas, y a la hora de que se hace el mapeo, se encuentra pues de que todo su cáncer era anterior. No solamente tenía 3+3, sino 4+5, 4+3, 4+3, 3+4, 3+3. Y esto fue básicamente la zona de las 99 biopsias que se practicaron en este paciente, porque tenía una próstata bastante grande. Teníamos de estas 3, 5, 8, 9 que estaban positivas en la parte anterior. Una vez que se ha logrado la identificación del foco de cáncer, utilizando la misma gradilla, se logra
identificar nuevamente con los marcadores de oro que se han dejado en la próstata durante el procedimiento de transperineal. Vamos a poder exactamente localizar dónde se encuentra la lesión, ir con otras agujas especiales y poner nitrógeno líquido para destruir ese foco maligno. Lo que queremos ilustrar es de que podemos ser bastante conservadores de los nervios, la parte posterolateral, que son los que están encargados de la erección en el hombre, y que cuando se hace una prostatectomía radical es una de las complicaciones más temibles, el poder generar en estos pacientes impotencia sexual. Una vez que se ha logrado hacer una definición de qué es el tratamiento más apropiado en el caso de pacientes que tienen multifocalidad o que están con lesiones muy periféricas y se ha realizado la prostatectomía, las próstatas las inyectamos con formalina y luego son procesadas con microondas y obtenemos estas secciones transversales. Posteriormente, esto va a ser procesado, como ustedes pueden ver en este video, aunque voy a simplemente a mostrar las partes más importantes. Se hace una identificación de las distintas zonas de la próstata con tinta china, en distintos colores. La parte de izquierda es de azul y la parte derecha verde por convención. Una vez que se termina de hacer la tinción con las tintas de color, le ponemos tinta negra encima a toda la próstata, porque la tinta negra es mucho más estable. Luego la fijamos con ácido acético al 20%, y en ese momento, una vez que se ha terminado de entintar, es que sacamos las vesículas seminales para poder hacer el seccionamiento de la próstata en la forma como van a ver en este momento. Estamos haciendo las medidas del caso, el peso, etcétera, y el volumen lo hacemos por desplazamiento de agua en una probeta cilíndrica, donde podemos ver la cantidad de volumen que ha desplazado y nos da una medida bastante segura. Entonces ahora lo que se va a hacer es proceder a la sección de la próstata desde el ápex, que en este momento se ha sacado. Tratamos de que la última parte de la sección sea cortada con una tijera para poder evitar el desgarramiento que puede producir la hoja del corte, y se procede a obtener las distintas secciones desde el ápex hasta la base, y posteriormente se hacen las mismas secciones de las vesículas seminales, como ustedes pueden ver. Todo esto se va a colocar en una forma ordenada para poder identificar a los distintos bloques de parafina y poder hacer posteriormente una reconstrucción inclusive de todo la próstata con la localización de las distintas lesiones. En este caso tenemos ya toda la próstata, como ustedes pueden ver. Los especímenes más pequeños van a ir en cassettes de plástico de los convencionales, pero las secciones más grandes, que son de 4 milímetros de espesor, van a ir a ser colocadas para el procedimiento de la inmersión en parafina en estas paquetes de crinolín. Este es el mismo tipo de material que usan las novias para ponerse, o los sombreros que se usan se usaban en el pasado, el crinolín, y con eso ya posteriormente se sigue con el procesamiento de parafina. Esto sigue con las secciones de la parafina y de las distintas partes que se han seccionado de la próstata, que están en el baño de agua, y posteriormente tenemos ya las secciones completas, donde el patólogo, en este caso el que habla, bajo el microscopio ha localizado
en cada una de estas secciones, desde el ápice hasta la base, las distintas zonas del cáncer, con estos punteados en distintos colores, correspondiente a los distintos Gleason. Por ejemplo, el verde es la zona con Gleason 3, el morado es la zona prevalente con Gleason 4, y las zonas en rojo son con Gleason 5, y rojo con amarillo son las zonas de high grade pain que se han identificado. Entonces, con estos distintos mapeados, nosotros podemos identificar y recrear en 3 dimensiones los volúmenes de cada cáncer en cada paciente. Acá tenemos 2 casos completamente diferentes, uno donde el tumor era predominantemente posterior y en este otro caso donde el tumor es predominantemente anterior. Este paciente había tenido ya el PSA elevado y había sido sometido ya a biopsias transrectales que habían salido negativas. Pero cuando se hizo las biopsias transperineales, se logró identificar que la mayor parte de su cáncer era anterior, que las agujas no habían podido llegar para poderlo mostrar en la forma correspondiente. Y es importante mencionar de que de estas secciones completas nos pueden dar muy buena identificación cuando el cáncer está fuera de la próstata, en el caso de infiltrando la grasa, y en este caso inclusive los nervios periféricos de la próstata. Podemos identificar muy bien cuando existe un margen positivo y como dije anteriormente, nos va a servir para hacer estas transferencias digitales prácticamente a partir de estas secciones donde podemos hacer el mapeo en distintos colores y posteriormente hacer una reconstrucción de la prostatectomía en la cual, como ustedes ven en este ejemplo, la uretra es de color azul y hay 2 cánceres de distinto tipo, de distinta clasificación. Este es un 3+3, el verde, y este de acá en rojo era un 5+5. Hemos también documentado los errores de diagnóstico de patología, especialmente cuando son de laboratorio, y esa es una cosa muy importante. Siempre nosotros proponemos de que tiene que haber muy buena comunicación entre el histotecnólogo y el patólogo. Y en este caso, cuando hay problemas de procesado a nivel del laboratorio, les muestro un par de ejemplos. Esta es la forma como nosotros procesamos nuestras biopsias y esa es la forma que desafortunadamente algunos patólogos de fuera de nuestra institución, como vuelvo a repetir, es el sistema italiano, el tallarín, donde existe una gran superposición de tejidos que hacen imposible pues, el poder hacer un diagnóstico apropiado. Acá ustedes pueden ver en una magnificación más alta como en este proceso particular, acá hay un cáncer, pero que ha sido sobrepuesto sobre las otras biopsias en una forma pues bastante arbitraria y que va a limitar la identificación de cáncer, especialmente si son lesiones pequeñas. En lo que se refiere a los errores del patólogo, los más probables que hemos documentado son la clasificación del cáncer de próstata. Generalmente existe una clasificación de bajo grado en general, y cuando nosotros examinamos en segunda opinión, estos mismos casos, vamos a proporcionar un diagnóstico de mayor alto grado. Una de las cosas que también proponemos es de que tiene que haber una colaboración profesional muy estrecha entre el patólogo y el urólogo para poder siempre estar en la misma onda, podríamos decir, de lo que queremos nosotros proporcionarle al urólogo como elemento de diagnóstico. Esta es simplemente una fotografía de nuestras reuniones semanales. Todas las semanas nos reunimos los urólogos, clínicos y cirujanos, junto con los radiólogos y con los oncólogos y el patólogo, y también poder hacer correlación clínico-patológica
y poder hacer un estudio más adecuado para cada paciente, con un algoritmo más o menos que se presenta aquí, de que el paciente que viene a veces, la mayoría de los casos vienen ya con su diagnóstico de fuera y quieren venir a la universidad para tratarse ahí. Entonces, por principio, nosotros no podemos confiarnos al diagnóstico que se ha hecho fuera, porque la responsabilidad de cualquier mala práctica va a residir dentro de nuestra institución. Nosotros no podemos estarle enjuiciando al patólogo de afuera por habernos dado un resultado malo. Entonces, lo que necesitamos es tener nuestra propia segunda opinión, y de acuerdo a ello es que se va a hacer al final la decisión de la terapia correspondiente. Esto todo ha sido documentado bien en nuestro artículo en International Journal Clinical Experimental Pathology. El valor de la segunda opinión de la diagnóstica de patología en las biopsias de próstata, pacientes que han sido referidos para manejo de cáncer, que vienen con diagnósticos de otras instituciones. Una de las cosas que más hemos encontrado es que la evaluación del grado del Gleason siempre han tendido los colegas de fuera a tener una graduación de Gleason de bajo grado, y esto ha sido documentado anteriormente en una serie de trabajos que están presentados en esta tabla dentro del mismo artículo. Y por ejemplo, les voy a mostrar aquí dos ejemplos de grado 3+4 que fueron diagnosticados como 3+3. Los colegas que hacen uropatología o urología, los mismos clínicos que están acostumbrados a ver ese tipo de laminillas, pueden decir muy claramente que en la vida una lesión como esta va a ser llamada pues 3+3. Pero lamentablemente, este es uno de los casos que viene de fuera y que viene con un liso 3+3, y que si el urólogo lo va a ver, dice, tiene un 3+3, de repente podemos observarlo. Pero cuando nos damos cuenta que lo que tiene el paciente es un 4+4, entonces aquí el comportamiento va a ser completamente más agresivo y en favor del paciente. Estas son simplemente algunas tablas para poder hacer las comparaciones de sobrediagnóstico o bajo diagnóstico, comparándose y viendo que el mayor número de errores han sido de gradaciones incluso menores de lo que deberían de ser. La presencia de extensión extraprostática, por ejemplo, no lo mencionan nuestros colegas. Este paciente tenía un cilindro donde el cáncer estaba invadiendo la grasa. Yo nunca he tenido un caso de una próstata que tenga grasa dentro de la próstata. Hay solamente, creo, unos cuantos casos en una zona cerca de Australia, indígenas de esa zona, de que en estudios de autopsia les han encontrado que hay grasa dentro de la próstata, pero dentro de la próstata que yo tengo, nunca he visto grasa dentro de la próstata. O sea que si tenemos cáncer que aparece infiltrando grasa, eso ya definitivamente es extraprostático y un estadio más grande, y es lamentablemente no reportado en muchos casos, en muchas prácticas que no son especializadas en patología genitourinaria. La invasión perineural. Cuando se establecieron los datos de invasión perineural, se trataron de hacer comparaciones de qué importancia tenía, porque se supone pues que el nervio va a ir fuera de la próstata, y si el cáncer está alrededor del nervio, a la hora de hacer una prostatectomía siempre existe el riesgo de que no se corte el nervio que está infiltrado ya y tiene ya cáncer que ha salido de la próstata. Cuando se hicieron los estudios en comparación con las prostatectomías, se concluyó de que no había una diferencia significativa entre los individuos que tenían invasión del nervio y los que habían sido encontrados tener invasión extraprostática. Inclusive las incidencias de recurrencia posteriores a la cirugía no eran significativas. Pero a alguien se le ocurrió y dijo, no, separemos mejor los que tienen solamente un foco de invasión perineural contra los que tienen varios focos, más de uno, de invasión perineural. Y eso sí tuvo significado. O sea que la invasión perineural debe reportarse. Si es que es una sola, es inclusive necesario también reportarla,
pero si es multifocalizada, eso tiene bastante sentido desde el punto de vista clínico y de pronóstico, porque los que tienen multifocalidad van a tener más chances de tener invasión extraprostática y posteriormente metástasis. Este es un caso de una invasión de un ganglio neurológico. Las neuronas están acá y el cáncer está invadiendo este ganglio. Y aquí tenemos la comparación de este estudio que fue publicado en el año 2001, bastante tiempo. Esto no fue nuestro estudio, pero lo consideramos sumamente importante, donde esta persona, Maru y su grupo, compararon el diámetro del nervio que estaba siendo invadido con la recurrencia de posteriores a la cirugía. Y lo que ustedes pueden ver es que mientras más grueso es el nervio que está siendo invadido, las recurrencias son mucho más grandes y son mucho más rápidas. En este caso, la recurrencia en los casos de una invasión perineural de nervios de 0.75 milímetros son mucho más grandes o más graves que simplemente pequeños nervios que han sido invadidos. Entonces, eso también debemos de considerarlo dentro de la práctica del patólogo. Y en lo que refiere a PIN de alto grado, también sucedió algo muy similar a lo que ha pasado con la invasión perineural, de que al principio teníamos 3 grados de PIN, 1, 2 y 3, al total después nos descartamos el 1 y el 2, ahora solamente diagnosticamos el de alto grado, pero también hubo un grupo que dijo, bueno, el que tenga PIN o no tenga PIN no va a cambiar el pronóstico de este paciente, así no tenga cáncer. Y resulta que cuando examinamos la data de pacientes que tienen solamente una lesión de PIN, comparado con los que tienen múltiples lesiones, los que tienen múltiples lesiones van a tener 3 o 4 veces más probabilidades de desarrollar cáncer en algún momento de su vida comparados con los que tienen solamente una lesión. O sea que también tenemos que pedirle a nuestro patólogo de que nos dé la información del PIN, porque es sumamente importante para la evolución del paciente. El hecho que también se tenía una sola lesión al principio, cuando se empezó a darle importancia al PIN, se vio que el 25% de personas que tienen PIN van a tener cáncer. Pero resulta que en las autopsias, el 25% de personas que nunca habían tenido diagnóstico de cáncer, 25% de todos nosotros vamos a tener cáncer de próstata en algún momento. Entonces, esas fueron de las razones por las que se trató de despreciar el valor del PIN. Pero cuando empezaron a usarse valores de mayor de una lesión de PIN en pacientes que están sin diagnóstico de cáncer, esos son los pacientes que hay que seguir, similar a lo que existe con focos de glándulas atípicas que también van a tener un alto grado de recurrencia. Estos son ya simplemente ilustraciones de la lesión de PIN con la coloración del PIN 4, el cóctel PIN 4, comparando una lesión de PIN que tiene células basales en comparación con un foco de cáncer. Existe también otra confusión de PIN de alto grado con benigno, con lesiones benignas, y esto se va a dar principalmente en la zona central, porque la zona central, como dije anteriormente, es muy compleja las glándulas, y para el patólogo que no esté bien entrenado, esto lo consideran como PIN, y en verdad son glándulas normales. Y debemos de siempre ser cautelosos cuando tenemos este tipo de diagnósticos. Y este es otro caso que fue enviado a segunda opinión con 5.9 nanogramos por mililitro de PSA y que tenía una biopsia positiva en la parte izquierda lateral de la base, y que posteriormente, cuando analizamos nosotros la biopsia, que había sido diagnosticada 3+3, este es un 4+4, porque este es brutal.
Nuestro colega, que había hecho el diagnóstico de 3+3, como ustedes pueden ver acá, no tenía ninguna idea de que el cáncer ductal es sumamente más agresivo y debemos llamarlo 4+4. O sea que esto fue nuestro resultado final, tipo ductal. Y con un comentario de que cambiamos el diagnóstico de la patología externa, ya que el tumor muestra una diferenciación del tipo ductal predominante que debe considerarse grado 3. Como sumario, entonces, recomendamos que se realice una reevaluación por parte de los patólogos urológicos de planta en todas las muestras de patología prostática que vengan de laboratorios externos, antes de que los pacientes sean programados para recibir tratamiento. Ya ustedes han visto las consecuencias. Muchas gracias. En cualquier momento vamos a empezar las preguntas y les agradezco nuevamente la atención y el estar con nosotros desde Denver, Colorado.